Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3971 a 3980. Al escuchar las tres palabras cabeza del hombre muerto, la expresión del anciano fantasmal cambió una vez más. Una expresión de incredulidad escrita en todo su rostro. Ese tonto. El rey lobo marino. Les ha contado todo sobre el asunto del cristal. Matthew asintió. Aunque fue su propia iniciativa descubrir el secreto de Landielli. Pero por el momento, no quería explicarle mucho al hombre fantasmal. En este momento, la expresión del anciano fantasmal se debilitó gradualmente. Nunca pensé que los 20 años de subterfugio del viejo terminarían pareciendo una broma. Dicho esto, no espera a que Matthew hiciera una pregunta y tomó la iniciativa de explicar a sus propios seguidores. Resultó que este anciano fantasmal era uno de los ancianos de la secta de las 5 tumbas de China. Por casualidad, había aprendido el secreto de que Landielli llevaba una calavera de cristal. Entonces, con el pretexto de fingir su muerte, siguió silenciosamente al rey lobo marino hasta la isla de la muerte. Esto siguió durante más de 20 años. Matthew frunció ligeramente el ceño después de escuchar esto. Con la fuerza de tu patriarca puedes arrebatar por completo a Landielli. ¿Por qué lo dejaste en manos del rey lobo marino? El anciano fantasmal sonrió impotente. Lo que el señor Larson pensó era demasiado simple. Solo sé que Landielli es el anfitrión del esqueleto de cristal. No sé acerca de esta técnica de transferencia de línea de sangre. Además, ese rey lobo marino es demasiado astuto y nadie desconoce la ubicación del escondite de sombras de su verdadero cuerpo. Además, cuando dijo esto, el anciano fantasmal de repente bajó la voz. Esta isla de la muerte no es solo un maestro de clan que acecha conmigo. Al escuchar esta noticia, Matthew pareció sorprendido. Antes de esto, solo había tratado a Hiduto como a un oponente. Inesperadamente, mientras él mismo luchaba contra los 7 pecados capitales, en secreto había un grupo de maestros del clan viendo el programa. ¿Qué sabes exactamente sobre ellos? El anciano fantasmal sacudió la cabeza. Realmente no sé nada de eso. Me enteré de esto hace 10 años. Cuando 2 maestros de clan se enfrentaron e intercambiaron golpes. Luego entré sigilosamente para ver la batalla y luego descubrí que en realidad también había varios patriarcas acechando. Pero exactamente cuántos eran y qué identidades no sabía. Esta fue la razón principal por la que el anciano fantasmal no atrapó a Landielli. Una vez que hiciera su movimiento, los otros clérigos al acecho definitivamente no le permitirían tener éxito. Para entonces todos atacarían. No solo alertarían al rey lobo marino, sino que también atraerían la atención del mundo exterior. Cuando llegue ese momento, todos estarán en una canasta de bambú. Las limitaciones de todas estas condiciones habían puesto a todos los clérigos de la isla de la muerte en un delicado estado de equilibrio. Esta noticia también fue de gran valor para Matthew. Por lo menos, no sería tan tonto como antes. Dando un árbol para plantar y montar sobre él. Una última pregunta. ¿Has estado escondiéndote detrás de la cortina antes? Entonces, ¿por qué te presentaste de repente esta vez? El anciano fantasmal le habló directamente. Porque no quiero que los 3 distritos fracasen. Como mínimo, el distrito 3 no puede fracasar antes de la gran boda del rey lobo marino. Creo que esos patriarcas que acechan detrás de escena piensan de la misma manera. Hablando aquí, el anciano fantasmal cambió sus palabras. Señor Larson, uno de sus objetivos es unificar la isla de la muerte como base de respaldo. Eso significa que antes de que el rey lobo marino se case, señor Larson, podemos cooperar completamente. Matthew arqueó una ceja. ¿Tienes la intención de cooperar conmigo? Para aclarar de antemano,
Ese grupo de patriarcas que son abiertamente hostiles hacia mí son de los 7 pecados capitales. Al principio, había pensado que el anciano fantasmal dudaría por un momento. Después de todo, los 7 pecados capitales eran reconocidos como poderosos en el mundo. Y aunque no eran considerados poderes superiores, no estaban muy lejos. Lo que no esperaba era que el anciano fantasmal extendiera la palma de su mano directamente después de escuchar esto. Son simplemente pájaros que se encuentran al aire libre. Matthew entendió y una sonrisa intrigante apareció en la comisura de su boca. La verdad de que las armas golpeaban a los pájaros en la cabeza era constante. Pensando en esto, Matthew también extendió su palma. Feliz cooperación. En cuanto al asunto posterior de la calavera de cristal, ambas partes acordaron tácitamente mantener la boca cerrada. Matthew no esperaba que una prueba simple tuviera una ganancia inesperada tan grande. La preocupación original sobre Hiduto y los demás ahora podría relajarse un poco. Las cosas se están volviendo cada vez más interesantes. Matthew murmuró para sí mismo mientras apartaba la mirada de las enormes tropas de combate. En su corazón, todavía comenzó a reorganizar su diseño y cálculos. Era de noche. La frontera del Distrito 2. Los guardias que patrullaban se entrelazaban de un lado a otro, empuñando armas blancas y mirando con recelo los alrededores. Más de 100.000 hombres construyeron una línea de patrulla que se extiende a lo largo de decenas de kilómetros. A lo lejos, detrás de un refugio, acechan francotiradores con excelente puntería. Si hay incluso un atisbo de movimiento, pueden matar a los delincuentes en un instante. Al mismo tiempo, también pueden transmitir la noticia a la retaguardia del ejército. Con una protección tan estricta, un ataque nocturno no habría sido posible. Sin embargo, hubo alguien que quiso hacer todo lo contrario. Al amparo de la noche, Gua lideró a una docena de sus hombres y silenciosamente se dirigió a las cercanías del campamento de Lawrence. Este negro está lleno de gente. Mirando las densas patrullas de personas frente a él, Guaguaín no pudo evitar estallar en falta. Solo que, aún así, no decidió retirarse. En cambio, señaló con un dedo hacia su espalda. Cuando sus hombres vieron esto, inmediatamente le entregaron una lanza. Dáselo a Laosi Choung. Con un grito bajo, la lanza de acero de 10 metros de largo silbó. Maricón. La tremenda fuerza penetró directamente a los 3 guardias, derramando sangre caliente por todo el suelo. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Los demás compañeros vieron esto e inmediatamente gritaron. En el momento en que se realizó el movimiento, todos los grupos de guardias de patrulla cambiaron inmediatamente de forma. En grupos de 10. Formaron formaciones defensivas espalda con espalda. Al mismo tiempo, los francotiradores de la retaguardia también reaccionaron de inmediato. Pero cuando miraron a su alrededor a través de sus lentes de alta potencia, no pudieron ver ninguna figura. El tiempo pasó lentamente bajo intensa vigilancia. Media hora después, una parte de la patrulla comenzó a tantear el camino para comprobar los alrededores. Pero el resultado fue una mano vacía. Solo se encontraron unas pocas zonas de hierba doblada. Informe al general Maes. El enemigo ha huido muy lejos. La situación no estaba clara y Lawrence Massey no se atrevió a actuar precipitadamente. Solo pudo ordenar a sus hombres que continuaran patrullando. Sin embargo, después de una hora, varias lanzas aparecieron en la oscuridad de la noche y descendieron del cielo. Le quitaron la vida a una decena de patrulleros y volvieron a desaparecer. De esta forma, toda la patrulla volvió a ponerse muy tensa. Como resultado, después de esperar más de una hora, el resultado siguió siendo el mismo. Los atacantes entrantes simplemente formaron una ola. Luego se dieron la vuelta y huyeron. Cuando llegó el tercer ataque con lanza, Max finalmente se sentó.
Una gran fuerza de 50.000 hombres llegó directamente desde la retaguardia. Luego sería dividido en 50 escuadrones de 1.000 hombres y emboscados en el frente. Mientras los criminales entrantes se atrevieran a asomar la cabeza, serían directamente exterminados. Sin embargo, cuando organizó el curso de acción para la emboscada, el grupo de recién llegados que se habían colado con sus lanzas también desapareció. Temprano en la mañana, al amanecer, las tropas de la emboscada también retrocedieron. Cuando se comprobó el número de hombres, Maes quedó estupefacto de inmediato. A una gran fuerza de 50.000 hombres le faltaban directamente más de 1.000. Seco comida ritual. Al principio, pensó que los atacantes entrantes estaban asustados y no se atrevían a atacar de nuevo. Resultó que la gente había ido directamente a atacar furtivamente y sus propias tropas emboscadas fueron. Este tipo de táctica fue solo una pequeña pelea para los 3 millones de superlegiones en total. Pero no podía soportar ser repugnante. Pase la orden de ampliar el área de patrulla. Bajen también a los guardias oscuros. Max dio la orden con el rostro lleno de ira. Por otro lado, Guaguaín, que había regresado, estaba desayunando con sus hombres con una sonrisa en su rostro. Jefe, continuemos esta noche. Eso es imprescindible. Dejar que los hermanos duerman bien durante el día y volveremos a sacudirlos por la noche. Guaguaín ordenó con valentía. Además, envíe a alguien para que tantee la ubicación primero. No te dejes engañar cuando llegue el momento. Sí. Después de que el diputado respondió, salió corriendo para preparar la tarea. En medio del campamento en la zona 3, cientos de personas están levantando la enorme carpa, con un diámetro de más de 100 metros. No era ningún problema dar cabida a 1.000 personas. Señor Larson, nuestros preparativos están listos. Mientras dirigía a estos hombres, Ghost Tzu le explicó a Matthew. Más adelante podremos excavar por completo. Cuando llegue el momento, también pediremos ayuda al señor Larson para organizar la logística y transportar el suelo. El ancho del paso planeado debajo era de unos 2 metros. Casi suficiente para que 4 personas caminaran paralelas. La altura, en cambio, era de 2 metros. La longitud total era de 60 kilómetros. Con un proyecto tan grande, la cantidad de tierra residual producida fue naturalmente enorme. No te preocupes por eso. Haré que Wang Changxin haga los arreglos. Matthew echó un vistazo al equipo completo de los miembros de la especie White Graveyard. Muy profesional. Trabajarás duro a continuación. Yo debería. Los dos intercambiaron con calma. Ni siquiera se podía ver un atisbo de anormalidad. Fue como si ese intercambio de ayer no hubiera ocurrido en absoluto. Después de que Matthew salió de la tienda, ladró un consejo sobre el transporte de la tierra, antes de que Wang Changxin pudiera responder algo. En cambio, Guaguaín, jadeando por aire, de repente se acercó a él. Señor Larson, finalmente te encontramos. Rápido. Señor Larson, hay algo con lo que necesito su ayuda urgentemente. Matthew estaba a punto de hacer una pregunta cuando Guaguaín ya se había escapado en un instante. Esta mirada ardiente hizo que Matthew quedara desconcertado. Sin embargo, al ver que tenía tanta prisa, Matthew lo siguió con Lin Wuhak. Llegando a la primera línea, Guaguaín ya estaba esperando aquí con un grupo de sus hombres. ¿Cuál es la situación?, preguntó Matthew con curiosidad. Señor Larson, nos hemos metido en problemas. Guaguaín explica mientras extendía la mano y luego el campamento local. Nuestro plan original era pensar que perturbamos la atención de la otra parte, como tapadera para su operación en el cementerio blanco. Pero, hablando de esto, la cara de Guaguaín también se puso fea. Estos hijos de puta han comenzado a establecer puestos secretos.
Varios de nuestros hermanos han sido atacados en secreto y han muerto en vano. Matthew probablemente había adivinado el propósito de Guaguain cuando escuchó esto. Entonces ¿quieres que te ayude a encontrar esos centinelas secretos? Guaguain se rascó la cabeza avergonzado. Oye, señor Larson. No es usted un patriarca. Esos pocos Yakuza no pueden esconderse ante tus narices en absoluto. Cuando sacudas el cuerpo de este tigre, ese grupo de centinelas secretos definitivamente se asustará muchísimo. Matthew no pudo soportar escuchar esto y rápidamente levantó la mano para detener sus pedos de arco iris. Estaría bien ir contigo a echar un vistazo. Pero el otro lado tiene una restricción patriarcal. Por lo que es imposible para mí hacer un movimiento fácilmente. Esto era algo que el señor del poder de los 3 distritos ya sabía. Y Matthew no tenía ninguna intención de hacer ningún movimiento. Solo esos pocos pequeños Luoluo en el lado opuesto. Si no estuvieran bien escondidos. Además de tener un arma en sus manos. No habría molestado a Matthew para hacer un movimiento. Señor Larson. Por favor descubre la ubicación de esas formas oscuras. Déjenos el duro trabajo de hacer esto a nosotros. Bien. Matthew asintió. Levantó los pies y caminó hacia el campamento enemigo. Detrás de él. La expresión de Guaguain tembló. Sus ojos llenos de emoción. Cuidado. Mocosos. Señor Larson es un experto en maestros de secta. Todos ustedes son bendecidos hoy al ver con sus propios ojos el gesto de un maestro de clan experto en atacar. Sin embargo, la multitud miró la espalda de Matthew con los ojos en blanco. Mirándolo con ojos muertos hasta que se secaron. Matthew todavía no hizo ningún movimiento llamativo y deslumbrante. Simplemente avanzó sin prisas. Se sentía como si estuviera dando un paseo turístico. Los discípulos jóvenes de Terbit Gringan tragaron saliva. Jefe Guaguain. ¿Cree que existe una posibilidad? Este señor Larson está tratando de caminar directamente frente al otro lado. La cara de Guaguain cambió. No me vengas con una mierda. En la anticipación de Guaguain, Matthew debería elevarse hacia el cielo poco después. Una vez que se abrió el ojo del cielo, el grupo de secuaces del enemigo no tenía nada que ocultar. Era como si un ser celestial hubiera descendido a la tierra. Desafortunadamente, después de esperar mucho tiempo, finalmente quedó decepcionado. Matthew en realidad había caminado así, paso a paso, sin una onda, hasta el campamento enemigo. Mientras tanto, en el campamento de Lawrence, los centinelas oscuros en la línea del frente también estaban estupefactos. Mientras observaban acercarse una figura joven, uno de los centinelas levantó el rifle de francotirador que tenía en la mano. Capitán. ¿Por qué no le doy un tiro y lo dejo seguir su camino? Esperar. El líder, Mairen, lo detuvo. Tómenlo vivo y... Por cierto, preguntémosles qué diablos está haciendo el Distrito 3 otra vez. Con un color suyo. 2 hombres a su lado. Avanzaban de izquierda a derecha con sus armas. Para entonces, Matthew ya había llegado al alcance de las estacas ocultas locales. Quédate quieto. Muchacho. Arrodíllate inmediatamente y ponte las manos en la cabeza o dispararemos. El seguro estaba puesto. Las 2 bocas de armas muy espeluznantes apuntaban directamente a Matthew. Matthew se congeló y lentamente levantó las manos para sujetar la nuca. Pero no cayó de rodillas. Los 2 centinelas ocultos del otro lado vieron esto y no fruncieron el ceño. Solo cuando el capitán dio la orden, los 2 contuvieron el impulso de apretar el gatillo y preguntaron con frialdad. Niño. ¿Cuál es tu identidad? En este momento, Matthew de repente sonrió y levantó la mano para señalarse a sí mismo. Hijos. Soy vuestro padre. Apúrate y salid y sed filiales con vuestro propio padre. Ga ga ga.
Los dos centinelas secretos se congelaron y sorprendentemente no reaccionaron por un momento. Era detrás de ellos donde Mairen estaba ahora lleno de ira. «Idiota. ¿Por qué sigues ahí parado? Ya se han escapado», dijo, que tomó directamente su rifle y, sin decir una palabra, apretó directamente el gatillo. En este momento, un grupo de otros centinelas secretos también volvieron a sus sentidos. «Maldita sea. Este niño se atrevió a aprovecharse de sí mismo. Consíguele». Balas. Innumerables lenguas de fuego dispararon salvajemente hacia la espalda que huía. No muy lejos. Matthew se rió a carcajadas mientras huía. «Ja ja ja ja. Ustedes ni siquiera pueden hacer esta habilidad de disparar. La aprendieron de la madre de su maestro. ¿Quieres que te enseñe a mano? Tu padre». Después de una ronda de burlas, el grupo de centinelas secretos ya estaba furioso y se puso de pie. Lo que era aún más molesto era que no importaba cuánto apuntaran. Las balas parecían haber salido mal. Era como si las balas estuvieran poseídas. Simplemente no podían dar en el blanco. Sin embargo, las burlas de Matthew no terminaron ahí y no tuvo que quedarse sin algunas secciones. De hecho, se detuvo en seco directamente bajo la lluvia de balas. «Sigue adelante. Si no golpeas, me quedaré fuera de tu alcance». Angustia. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, una bala de gran calibre se dirigió directamente hacia él. Era un rifle de francotirador pesado. Mientras observaba la rugiente bala a punto de penetrar el cráneo, Matthew de repente se puso a prueba. «Lástima. Solo le faltan 5 centímetros. Con ese tipo de puntería, será mejor que vayas a la fábrica y lo arruines. Qué vergüenza para los francotiradores». Y con eso levantó el brazo y señaló una distancia de 5 centímetros. «Maldita sea. Estoy cabreado». Entre las capas de bosque, Mairen dejó caer el pesado francotirador que tenía en la mano tan pronto como se levantó y sacó su daga de inmediato. «Iré a sacrificarlo hasta matarlo». Después de decir eso, dio un gran paso y corrió en dirección a Matthew con los ojos rojos. Afortunadamente, sus hombres reaccionaron a tiempo. Con un paso saludable lo detuvieron. «Capitán. No tanto. No tanto. Ese niño. Fue a propósito. No debes caer en la trampa». Una multitud de hombres aulló. Solo después de mucho tiempo Mairen calmó su ira. Sus ojos estaban llenos de intención asesina mientras miraba mortalmente a la figura perra en la distancia. En este momento, Matthew también estaba muy descontento y giró la cabeza para gritar. «Ustedes están viendo el programa». Aprovechando la tapadera de Matthew, Guaguain llevó a sus hermanos pequeños en silencio hasta el círculo de emboscada del otro lado. No habían hecho ningún movimiento. Principalmente porque también estaban en shock. La táctica de Matthew de descubrir al centinela secreto realmente lo dejó boquiabierto. Era un gran maestro. Pero quería ser un gángster en un antro. Eso fue todo. No fue hasta que el rugido enojado de Matthew llegó al lado de sus oídos. Solo entonces Guaguain volvió a sus sentidos. «Hermanos. Denme un cargo». Con una orden, los miembros de Turbine Green Gang que estaban postrados en el suelo saltaron. A 10 metros de distancia. Es posible que no puedan hacer nada con las armas de fuego. Pero a 10 metros. Era el dominio de sus largas lanzas. No está bien. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Mairen sintió que la situación no era buena e inmediatamente gritó para alertar a sus hombres. Pero justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, la lanza fría ya había llegado frente a sus ojos. Fue tan rápido como un rayo. Simplemente no tuvo tiempo de esquivarlo. «Maricón». La lanza atravesó el cráneo de Mairen sin ningún obstáculo. La persona que atacó no fue otra que Guaguain. Al ver que la lanza había ganado, un toque de sorpresa apareció en sus ojos.
Te he estado observando durante mucho tiempo. Crédito donde corresponde. Después de acercarse, los miembros de Terbit Gringan esquivaron continuamente, usando la cubierta del gran árbol. Eran como una manada de lobos hambrientos que habían atacado el redil de las ovejas. En menos de 5 minutos, el suelo ya estaba cubierto de cadáveres de los soldados enemigos. ¡Qué asco! Guaguaín escupió en secreto, con el corazón feliz. Debido a estos pocos centinelas secretos, había perdido a varios de sus hombres. Ahora era una venganza. Gracias al señor Larson. Si no fuera por su ayuda, no lo sabríamos. Justo cuando estaba a punto de lanzar una ola de pedos de arco iris, Matthew de repente levantó la mano y lo interrumpió. Y su expresión parecía un poco seria. Callarse la boca. Alguien viene. Antes de que las palabras pudieran aterrizar, el espacio frente a la multitud cambió repentinamente. Cuando volvió a quedar claro, solo 4 figuras fueron reveladas en silencio. Has faltado a tu cita. Tan pronto como las dos partes se encontraron, Hiduto entrecerró los ojos y dijo en un tono gélido. Matthew no abrió la boca. Pero fue Guaguaín al lado quien tomó la iniciativa y se destacó. ¿Quién eres? Niño. ¿Cómo te atreves a hablarle así al señor Larson? Después de decir eso, la lanza en su mano apuntó. La punta de la lanza directamente hacia la cara de la otra parte. El rostro de Hiduto era juguetón. Este secuaz tuyo es leal hasta el extremo. Pero realmente no le tiene miedo a la muerte. Mientras las palabras caían, el rostro de Guaguaín se hundió. Justo cuando estaba a punto de soltar sus feroces palabras, sus ojos de repente se encontraron con los de Hiduto. En el segundo siguiente, Guaguaín se puso firme. En el segundo siguiente, Guaguaín descubrió violentamente que su entorno había cambiado instantáneamente. Los pies estaban cubiertos de cadáveres y huesos empapados de sangre. Y la sangre segadora convergía en chorros. Los 4 hombres frente a él ahora se habían transformado en 4 terroríficos demonios infernales. Con solo una mirada, Guaguaín sintió como si su alma estuviera a punto de ser retirada de su cuerpo. En ese momento, ya no podía evitar que sus pies se balancearan y su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Justo cuando sintió que su vida estaba en peligro, de repente, una palma cayó sobre su hombro. Despertar. Una voz tranquila sonó y esas horribles imágenes a su alrededor desaparecieron juntas. Señor Larson. Guaguaín estaba a punto de hablar, pero vio que Matthew ya estaba negando con la cabeza hacia él. Toma a los hombres y regresa primero. No es algo con lo que puedas meterte. Al escuchar estas palabras, Guaguaín asintió con impotencia. Una simple mirada casi le había dejado su pequeña vida. De hecho, un experto de este nivel no era algo con lo que podía medirse. Señor Larson. Tú cuidas de tu seguridad. Después de saber que Guaguaín se había ido, Matthew levantó las cejas y pregunta. Segundo maestro de secta. Venir aquí. No es solo para apoyar a mis hombres. ¿Verdad? Dado que la otra parte no hizo ningún movimiento al reencuentro. Obviamente no estaban aquí para causar problemas. Hiduto sonrió levemente. Eso. Naturalmente. No. Pero hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Distrito 2. Matthew no esperaba que su segunda visita al castillo Lawrence fuera en calidad de invitado. Solo. Después de una ola de masacre por parte de Lin Wen, el castillo ya no estaba tan animado como antes. Y con algunos sirvientes dispersos. Parecía extremadamente frío. Y lo que más tenía en mente a Matthew era la fuerza de este grupo de sirvientes. Si uno ignorara las habilidades marciales, estos pocos sirvientes aparentemente ordinarios frente a él. De hecho, todos tenían puntos fuertes nada menos que los de Guaguaín. Segundo maestro de secta.
Estás como una especie de tortuga en el nido. Preguntó Matthew. Algo sin palabras. Habiendo alcanzado este nivel de fuerza, todavía estaba disponible para hacer el trabajo de un subordinado sin miedo. Apartamento de la gente de los 7 pecados capitales. Matthew realmente no podía pensar en la identidad de este grupo de voluntarios. Cuando Hiduto escuchó esto, solo sonrió levemente. La gente piensa que es una mansión asesina. Ningún de los miembros de Lawrence se atreve a usarla. En lugar de dejarlo tan desierto, prefiero prestármelo para que descanse. Ven. Por favor. Mientras tomaban asiento, la camarera que había estado observando mucho tiempo a un lado inmediatamente se acerca ansiosamente. Señor Larson. Por favor, toma un poco de té. Después de que la camarera colocó el té sobre la mesa, su mirada codiciosa recorrió el rostro de Matthew. Se sentía como si estuviera mirando a su marido deseado. Sobre todo, la criada no fue la única. Los sirvientes de alrededor, que no tenían nada que hacer, miraron hacia aquí. Vaya. Este es el ídolo de Matthew. Qué guapo. Y tan joven también. Si tuviera un marido tan joven y talentoso, estaría dispuesta a vivir 50 años menos. Las conversaciones susurradas de las jóvenes continuaron llegando a los oídos de Matthew. Esto también lo hizo sentir extremadamente incómodo. Tos tos. Matthew tosió levemente y miró a Hiduto con una mirada extraña. Líder de la segunda secta. ¿Están todos ustedes tan entusiasmados? Los 7 pecados capitales. El entusiasmo ya se expresó en buen sentido. Este era un viejo pervertido completamente abyecto. A Hiduto no le importó mucho hasta el punto de recurrir a los elogios. Es principalmente porque hermano Larson. Su personalidad es demasiado fuerte. A una edad tan joven se te otorgan todo tipo de honores y todavía eres un maestro de secta. Si fuera una niña, no podría resistirme a mi corazón. Matthew tenía un frío terrible. Algo no estaba bien con este segundo maestro de secta. Hablemos de negocios. Aunque tenía la intención de cambiar de tema, Hiduto lo agarró. Hermano Larson, ¿por qué no lo piensas? Siempre que te unas a nosotros en los 7 pecados capitales, no dudes en enganchar tu mano. Este grupo de niñas que están babeando por ti calentarán inmediatamente tu cama. En este punto de la conversación, Matthew ya tenía una respuesta gradual en su corazón. Debe haber un demonio en la dirección opuesta. Él mismo tenía una profunda enemistad con los 7 pecados capitales. Este Hiduto de repente comenzó a solicitar su membresía en contra de su patrón normal. Debe haber una intención. Matthew miró a su discípulo Limbuxin a su lado y la respuesta volvió a su mente al instante. Segundo maestro de secta. Has olvidado que maté a 2 de tus hermanos. Si me uniera a tus 7 pecados capitales, me temo que me habrían cortado en pedazos justo antes de entrar y después. Ante la tentación de Matthew, Hiduto negó con la cabeza sin cambiar de rostro. Mira. Este grupo de niñas de nuestros 7 pecados capitales no pueden esperar para comerte. Entonces, ¿cómo pueden perdonarte? Y puedo garantizarlo en mi propio nombre. Siempre y cuando puedas unirte a mí en los 7 pecados capitales, podemos dejar completamente atrás lo pasado por los rencores del pasado. El hermano Larson lo piensa. Esta observación fue hecha. El grupo de chicas jóvenes que las rodeaban instantáneamente lució radiante. Incluso había anticipación escrita en sus ojos. Esos sentimientos no eran fingidos. Pero Matthew no confiaba en este Hiduto. Segundo maestro de secta. Hablaremos sobre unirnos más tarde. Ahora mismo. Hablemos primero de negocios. Obviamente no quería desperdiciar su energía y su aliento en este asunto. Y el propósito de la otra parte no era realmente invitarlo. Después de que el grupo de sirvientes escucha la respuesta dada por Matthew, una pizca de tristeza no pudo evitar aparecer en sus ojos.
como una de las organizaciones más misteriosas del mundo. Los 7 pecados capitales no solo tienen un gran poder. La intensidad del cultivo de los jóvenes dentro de su organización era aún más amarga a la vista. Solo en el caso de Hidutuo, estaba rodeado por 2 maestros que tenían menos de 20 años. Esto lo dice todo. Solo si tienes talento. Los recursos para el cultivo pueden hacer vomitar. Incluso para los miembros ordinarios. Los diversos beneficios no eran comparables a los de las organizaciones de clanes ordinarias. Realmente no pudieron enterarlo. El segundo patriarca ya había padre su palabra de no perseguir el rencor anterior. ¿Por qué este tío de Matthew todavía se niega? Un par de ojos llorosos y llorosos miraron a Matthew de mala gana. Estaban llenos de incredulidad y arrepentimiento. Hidutuo miró a Lin Wuhat. Sus ojos parpadeaban con luz espiritual. Hermano Larson. Siempre y cuando te unas a los 7 pecados capitales. Puedo prometerte compartir ese tesoro legendario contigo y exponer el secreto para abrirte paso ante los santos. En este momento, Hidutuo dio al alcalde condición de bienestar. Solo Matthew continuó negando con la cabeza. Segundo patriarca. Los caminos son diferentes. Así que dejemos este tema. Sabía claramente en su corazón cómo quirúrgico esa gran cantidad de recursos de los 7 pecados capitales. Fue a través de matanzas interminables. Saqueos interminables. Como lobos y perros salvajes. Habían matado indiscriminadamente y con fuerza. Fue solo mediante la acumulación de estos recursos. Fue solo a través de la acumulación de innumerables almas inocentes que se forjaron los 7 pecados capitales. ¿Cómo podría Matthew unirse a una organización así? Junto con una negativa tan resuelta. La atmósfera en la habitación también se volvió arrepentidamente pesada. Una intención asesina había comenzado a desviarse con atención. Después de mucho tiempo. Las cejas de Hidutuo se aflojaron gradualmente antes de que el aura asesina en la habitación comenzara a disiparse lentamente. La gente tiene sus propias ambiciones. Dado que el hermano Larson insiste en ser un enemigo para nosotros, todavía puede expresar mi arrepentimiento. Aunque estas palabras fueron tranquilas. La intención ya era evidente. La decisión de Matthew ya estaba decidida. Por lo que, naturalmente, no dudaría. Si no hay nada más, me entonaré. Justo cuando Matthew estaba a punto de levantarse e irse, Hidutuo lo llama de repente. El hermano Larson también podría cooperar una vez antes de que tú y yo hechos un movimiento. ¿Qué quieres decidir? Preguntó Matthew mientras se detiene en seco. En la isla de la muerte hay demostradas chinches escondidas. Dijo Hidutuo. Mostrando de repente un ceño fruncido en su rostro. Me pregunto si el señor Larson está interesado en trabajar con nosotros para resolverlos todos. Matthew escucha las implicaciones más allá de las palabras. Al parecer ellos, los 7 pecados capitales, ya habían descubierto, en la isla de la muerte, a esos patriarcas que acechaban. Lo que había que admirar era la capacidad de inteligencia de sus 7 pecados capitales. Como el secreto que el anciano fantasmal había acechado durante más de 20 años antes de descubrirlo. En menos de medio mes. Te habían dado una investigación clara. Tengo fuerzas limitadas. Así que será mejor que lo olvide. Si el segundo maestro de secta tiene una idea, siéntete libre de hacerlo. Dijo Matthew con una mirada como si estuviera mirando a un tonto. Mirando a Hidutuo. En toda la isla de la muerte. Los patriarcas quedaron expuestos a plena vista. Aparte de él. Solo existían los 7 pecados capitales. Y tan fuerte como una existencia como los 7 pecados capitales. Siempre y cuando estuvieran en la isla por un día. Mientras estuvieran en la isla. Sería imposible que un soberano solitario como ellos obtuviera la calavera de cristal. En tales circunstancias. Los 7 pecados capitales se convirtieron en enemigos de todos. El enemigo de un enemigo es un amigo.
Pedirse matar a los amigos. Qué lindo pensar. Cuando Hiduto vio la negativa de Matthew, no se detuvo en ello. Hermano Larson, cuídate. Además, si la próxima vez el señor Larson está interfiriendo con este campo de batalla, no nos culpes a nosotros también por romper el acuerdo. Matthew no respondió. Tomó la pequeña mano de Hatfree y abandonó directamente este lugar. Pudo descubrir el secreto de la calavera de cristal y había estado acechando en la isla durante tanto tiempo. No había manera de que fueran un buen luchador. Tratemos con ellos primero. Luego regresemos y amenácenme. Esperando a que Matthew se fuera. Dentro de la habitación, un joven de cabello blanco salió lentamente de la oscuridad. Maestro de secta. Dado que este Matthew es tan desagradecido, matémoslo. En cuanto a esa niña, podemos traerla de regreso a la organización. Hiduto miró la espalda de Matthew y sacudió levemente la cabeza. A mí también me encantaría matarlo. Pero ahora no es el momento. E incluso si traemos a la fuerza a esta pequeña niña de regreso a la organización, ¿puedes garantizar que no nos guardará rencor? Un demonio superior con potencial santo. A menos que Hiduto estuviera dispuesto a sacrificar a un asesino. No tenía la intención de dejar que le guardara rencor. Dicho esto, añadió otra frase. Difunde la noticia. Digamos que nosotros, los 7 pecados capitales, ya nos asociamos con Matthew y le regalamos al esqueleto de cristal el método de transferencia de línea de sangre. Y que hemos encontrado rastros del cuerpo original del rey lobo marino y hemos unido fuerzas con Matthew para capturarlo. El joven de pelo blanco parecía desconcertado. Es así de simple. Incluso si quisiera incriminar y contaminar a Matthew, entonces alguien tenía que creerlo. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Singh saltó y alineó una mano pesada en la parte posterior de la cabeza del joven. ¿Por qué eres tan estúpido? Matthew y nuestros 7 pecados capitales tienen una profundidad de enemistad sangrienta. El joven inevitable como en la cabeza. Nuestros 7 pecados capitales no solo no hicieron ningún movimiento contra él, sino que tuvimos una buena conversación con él. ¿Crees que la gente de afuera pensará más en esto? La mirada del joven de pelo blanco de repente se iluminó ante esto. Bien. No había nadie que no pensara más ante la tentación de obtener enormes beneficios. Si no se atrevieran a actuar contra los 7 pecados capitales, no se atreverían a actuar contra un chico peludo, digno de ser el maestro de secta Hidou. Una simple invitación tiene un plan tan profundo dentro. De esta manera, Matthew definitivamente morirá. Y también podemos seguir la tendencia y salvar a Lin Wen. Matando 2 pájaros de un tiro. Las palabras simplemente cayeron. Star saltó y le dio otra bofetada. Te llamo estúpido y todavía no estás convencido. No pretendemos simplemente matar a alguien con una espada. Matthew puede morir. No lo suficiente como para esperar hasta que saque suficientes patriarcas. Aunque los 7 pecados capitales también habían pisado los talones a algunos patriarcas. Pero después de todo, era un número pequeño. Querer atraer a esos patriarcas sin afectarlos bajo la calavera de cristal. La mejor manera era colocar un cebo para atraerlos a todos. Luego divídelos uno por uno. Cuanto más pensaba Whitehair en ello, más brillante se volvía su mirada. Hiduto miró su apariencia brillante y las comisuras de su boca de repente se curvaron. ¿Todavía crees que es simple ahora? No es simple. Maestro de secta Hiduto. Este plan de matar 2 pájaros de un tiro. Alto. Hiduto dijo con una sonrisa. Contrólate y sigue adelante. Ante estas palabras, Whitehair inmediatamente salió corriendo con el corazón débil. Singh miró esa espalda con una aversión indescriptible en sus ojos. Segundo maestro. ¿Cómo pudiste dejar el equipo de inteligencia en manos de un tonto así? Simplemente no le gusta usar la cabeza. Hiduto no explicó demasiado.
Después de decir eso, fue directamente a la ventana y lentamente entrecerró los ojos mientras miraba el paisaje exterior. El clima es realmente agradable. Hiduto murmuró para sí mismo. Desde el momento en que invitó a Matthew, todo su plan ya se había desarrollado. Todo lo que habló sobre promesas fue para interferir con el juicio de Matthew. En nombre de esto, quería que Matthew se sintiera avergonzado de rechazar su invitación. En el momento en que Matthew puso un pie en el castillo, el plan de Hiduto se habría completado. Si Matthew aceptara unirse a los 7 pecados capitales, el genio superior de ese mundo, Lin Wuhuan, naturalmente también se uniría. Si Matthew se negara, entonces se convertiría en un cebo. Uno más entre esos patriarcas al acecho. Para entonces, después de que Matthew muriera a manos de otros, Lin Wuhat se convertiría en miembro de los 7 pecados capitales de todos modos. No importa cuál fue la respuesta. Él, Hiduto, estaba en una situación de victoria segura. Matthew, puedes escapar de esta situación mortal. El tiempo pasa. Se acerca la fecha de la gran boda del rey lobo marino. La verdadera isla de la muerte se estaba convirtiendo en una marea oscura. La línea marítima circundante ha comenzado a parecer cerrada, permitiendo solo a quienes entran y no a quienes salen. Hoy en día, la isla de la muerte se parecía cada vez más a una enorme jaula de duelo. Ya sean Matthew y Hiduto en la superficie o los clérigos que acechan en las sombras. Si bien mantienen tácitamente en secreto la calavera de cristal, también han comenzado a protegerse unos a otros. Poco a poco empezó a aparecer una inquietud. En este momento, Matthew no sabe que, sin saberlo, se había visto obligado a una situación mortal. En ese momento, todavía estaba en silencio en la congregación. Sobre el campo de batalla, no había sucedido nada importante en los últimos días. Quizás ambas partes estén reuniendo fuerzas y preparándonos para asistir un golpe fatal. Hubo algunos enfrentos a pequeña escala en la línea del frente y acoso por parte de los pervertidos de Gua. Pero tampoco pasó nada importante. De esta manera, ambas partes disfrutaron de unos pocos días de paz y tranquilidad. Después de 5 días de la cuidadosa guía de Matthew, junto con la técnica del corazón de primer nivel, la técnica de creación y la técnica fácil y gratuita, la fuerza de Lin Wuhat también estaba mejorando a pasos agigantados. La única lástima fue que las diversas artes marciales cultivadas por Matthew no eran adecuadas para Lin Wuhat. La única técnica corporal en este momento todavía era una que le había robado al director Chu. Ghost Shadow Steps. Se trata de uno rápido. Una vez que la velocidad alcance un límite, usando la técnica mental, tu sombra residual quedará en la trayectoria de tus acciones. Vamos. Pruébalo. Matthew explicó mientras demostraba y, después de detenerse, abandonó el campo. Después de que Lin Wuhat cerró los ojos por un momento para comprender, lentamente siguió sus pasos. Al principio todavía estaba un poco oxidado. Aunque la velocidad era rápida, no resaltaba las características del Ghost Shadow Step como debería ser. Sin embargo, a medida que aumentó el número de intentos, poco a poco fue encontrando esa sensación. Qué injusto es este mundo. Matthew miró el patio. Las 5 figuras idénticas. Y no pudo evitar sentir una sensación de emoción. Fue solo media hora antes y después. Lin Wuhat había comprendido completamente la técnica secreta única del director Chu. ¡Qué talento! Incluso el de Matthew tenía los ojos un poco rojos. No había conocido a las 2 hermanas Nebbiele ni a este discípulo frente a él. Matthew siempre había pensado que su propio talento era extraordinario. Pero ¿cómo había visto a estos 3? Solo sintió que, como mucho, podía ser considerado un mortal. Era demasiado demoníaco. Maestro, maestro. Un grito interrumpió la contemplación de Matthew. ¿Qué ocurre?
¿Has encontrado algún problema? Matthew sacudió su cuerpo, pensando que era su oportunidad de revivir la plataforma de su maestro. Sin embargo, Lin Wuhat frunció el ceño y sacudió la cabeza. Maestro, siento que este paso de la sombra fantasma parece tener un defecto. No es el límite que solo puedes manifestar 6 sombras residuales. Ah. Matthew casi se pone patas arriba de inmediato cuando escuchó esta pregunta. Este era el límite del cultivo. Naturalmente. También había cultivado este paso de la sombra fantasma. De hecho, fue como había dicho Lin Wuhat. Esta técnica de postura tenía este defecto. Y el límite era que solo podía manifestar 6 sombras residuales. Pero este yo suyo, hasta ahora, ni siquiera había estado expuesto a esta técnica corporal durante 1 hora. Tos. Matthew tosió ligeramente, reprimiendo la conmoción interior. Lo que dijiste es realmente correcto. Aunque este paso de la sombra fantasma es misterioso, el nivel es demasiado bajo. 6 sombras residuales ya es el límite. Cuando regresemos a China, mi maestro preparará una postura de nivel superior para ti. Por ahora, conformémonos con eso. Esta ya era su última lucha para salvar las apariencias frente a sus discípulos. Con un talento tan horrible, Matthew no sabía si debería estar feliz o triste. Le dolió tanto su orgullo. Sin embargo, justo en ese momento, un grito de dolor vino repentinamente desde la entrada del patio. ¡Ay! Volviendo la cabeza, miró. El director Chu había caído al suelo en algún momento. Viejo Chu, yo digo que eres al menos un maestro de medio paso. Puedes caerte incluso cuando caminas. ¡Qué vergüenza!, dijo Matthew con cierto disgusto. En este momento, el director Chu no quería prestarle atención a él ni a este maestro y discípulo. La postura de la sombra fantasma. Esa era su propia técnica. El director Chu nunca había esperado eso después de haberlo contribuido generosamente. No solo fue golpeado por este maestro y discípulo demoníaco, sino que también no le agradaría su propia postura. Tampoco le agradaría el bajo nivel de su técnica corporal. Sabía que solo se había estado cultivando durante más de 10 años y solo había podido manifestar 4 sombras residuales. Estos 2 animales, para su sorpresa, ya se habían cultivado directamente a la perfección. Cuanto más pensaba el director Chu en ello, más se enojaba y, después de un resoplido frío, habló con mal humor. Han llegado noticias del lado de Ghost Saderner. El pasaje subterráneo ya casi ha sido excavado. Las últimas asadas son todo lo que se necesita para cavar. Después de decir esto abandonó el triste lugar sin detenerse. Le dolió demasiado el orgullo. ¿Lo estoy ofendiendo aquí?, preguntó Matthew, rascándose la cabeza algo confundido. A su lado, el poco caritativo Lin Wuhat estaba aún más desconcertado. Cuando llegaron el maestro y el discípulo, los 9 grandes señores del poder en la escena habían llegado. En medio de la enorme carpa, apareció un enorme pozo frente a la multitud. Señor Larson, por ahora el pasaje subterráneo. Hemos terminado de prepararlo. Listo para un ataque sorpresa. Matthew asintió. Viejo Guan, tú solo eres responsable de los arreglos de combate específicos. Aunque no puedo interferir con la batalla, puedo darles cobertura desde un costado. Solo avísame antes de la operación. En el pasado, no habría estado involucrado en absoluto. Pero desde entonces se enteró de que había otros miembros del clan acechando en la Isla de la Muerte. Matthew siempre sintió como si cada una de sus palabras y acciones estuvieran siendo observadas. A lo sumo solo podía creer la mitad de lo que había dicho el anciano fantasmal. Si todos los maestros del clan quisieran ganar en el Distrito 3, alguien se habría topado en secreto con el Distrito 2 hace mucho tiempo. Pero en esta situación de hoy,
Simplemente estaban observando el fuego desde el otro lado del río. Entonces, para asegurarse de que esta operación se desarrollara sin problemas, planeó seguirla. Ningún problema. Aunque Wang Changxin sintió que el comportamiento de Matthew era un poco inusual, no tenía intención de continuar con el asunto. Señor Larson, nos mudaremos a las 10 de la noche. Contando el tiempo consumido en el pasaje, haremos un ataque sorpresa a las 2 de la mañana. Este era el momento en el que las personas tenían más probabilidades de tener sueño. Y también el momento en el que dormían más profundamente. La incursión fue, naturalmente, la mejor. Después de que se fijó el tiempo, Wang Changxin hizo otros arreglos. Cuando el cielo se oscureció, también llegaron los hombres de la Rosa Negra. En esta operación, el Jardín Negro desplegó un total de 5.000 hombres. Ma Bande dirigió a 3.000 espadachines para ayudar en la batalla. Y para asegurar la victoria final, el director Chu también trajo 1.000 buenos luchadores de la división marcial para unirse a la operación. Entonces felicitaré a todos de antemano por la gran victoria en esta batalla. Cuando Wang Changxin Huaying aterrizó en el suelo, Ma Bande tomó la iniciativa con sus propios hombres y entró en el pasaje subterráneo. Después de esperar a que todos en la división marcial al final del equipo desaparecieran juntos, Matthew envió algunas palabras por el aire al hombre fantasmal. Tendrás problemas para cuidar este lado. Si hay alguna situación repentina, pasa la señal a tiempo. El siguiente segundo, el hombre fantasmal respondió de la misma manera. No hay problema. Señor Larson. Si los forasteros quieren dañar a nuestra gente, a menos que pasen por encima de mi cadáver. Las palabras estaban llenas de un tono firme. Era como si fuera lo suficientemente generoso como para morir por el bien de Matthew. Solo por tales tonterías. Matthew no lo creería a menos que tuviera la cabeza en el agua. No esperaba que este hombre fantasmal interviniera en un momento crítico en los 3 distritos. Solo bastaba con esperar que el hombre fantasmal pudiera informarse a tiempo. Su principal objetivo no era la calavera de cristal, sino el hombre. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.